Bueno, pues muy buenos días, buena tarde ya aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias a todos por estar aquí en una emisión más del COICO, el Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología, que como cada miércoles presenta temas diversos de cosmobiología y el día de hoy pues toca tener aquí al profesor David Cebrián Tarrazón. Él es parte del colegio. Y bueno, pues él tiene un doctorado en Ingeniería del Diseño y del Conocimiento. Este doctorado lo combina con sus conocimientos de astrología y terapia gestal. Él se desarrolla profesionalmente como consultor organizacional, donde aplica un enfoque propio para equilibrar estructura y empatía, algo que bueno, ya en estos tiempos está siendo bastante necesario. Dentro de sus conocimientos en terapia gestal, ayuda a grupos y organizaciones a alcanzar un conocimiento más profundo de sí mismos. Y como investigador en el campo de las ciencias sagradas, como el tarot de Marsella, la cábala, la cosmobiología, él está en la búsqueda teórica y práctica de cómo estas prácticas o estos conocimientos ancestrales pueden influir positivamente en la vida moderna, tanto a nivel personal como colectivo. Como conferencista, ha compartido su visión donde discute la integración de prácticas espirituales y astrológicas en el ámbito de la gestión empresarial. Y bueno, el día de hoy lo tenemos aquí para exponernos el tema de Neptuno en Aries, el despertar del fuego espiritual y de la acción consciente. Muchas gracias, profesor David. Adelante. Muchas gracias. A ver, ¿me pueden confirmar que ven la pantalla? Eh, Se ve perfectamente. Muy bien. Muy bien, pues gracias por la presentación. Este es un tema que personalmente me llama la atención y creo que todas las personas que queremos profundizar en el ámbito de la cosmobiología, buscamos comprender el significado del movimiento de aquellos planetas, sobre todo aquellos más lentos, más alejados, porque provocan una serie de cambios generacionales. Y esto, evidentemente, ante el momento actual, es un hito bastante potente que viviremos concretamente, bueno, el día 30, como luego iré explicando. Y a partir de David. ahí fue esta cuestión de querer profundizar y conocer un poco cuál era ese sentido. Como siempre, para comenzar, me gusta un poco poder tener un momento de concentración y orientación. Entonces, les voy a pedir, ¿no? Por un momento vayamos y busquemos un espacio de conexión, ¿no? Entonces les animo primero a todo a que cierren los ojos. Igualmente, si están viendo esta presentación en diferido, les recomiendo igualmente que puedan hacer esta pequeña práctica para que se ocupen y puedan disfrutar plenamente de estos conocimientos. Entonces, primero, una vez contactamos con el cuerpo, observamos si tenemos algún tipo de molestia, simplemente para atender al momento presente, para alejarnos del fluir que siempre nos lleva la mente hacia otros escenarios y poder estar atentos a lo que sucede. Y desde ahí, atendiendo a la respiración, vamos a hacer una primera respiración para bajar a la tierra y conectar profundamente en cómo estamos, en cómo está nuestro cuerpo en esta dimensión. Una segunda respiración para conectar con el ámbito emocional, para abrirnos a un nivel más sensitivo, para poder conectar cómo está esta dimensión del agua, estos ríos internos, externos, las mareas, que a veces nos confunden. Y por un momento simplemente queremos poder observar. Una tercera respiración para conectar con la dimensión mental, para abrirnos al mundo de los pensamientos, simplemente para poder dejar de lado aquellas ideas del pasado, temas pendientes o del futuro, cosas que queramos hacer y poder dedicarnos plenamente a este espacio para poder observar y absorber todo aquel conocimiento en el cual queramos atender y estemos preparadas para recibir. Y una última respiración para conectar con lo profundo, con esta dimensión espiritual, con el elemento fuego, para observar que todo está conectado, vinculado, relacionado, que todo nos permite comprender cómo es esta esencia que nos vincula y a partir de ahí que nos transmite y nos acompaña en nuestra propia experiencia. Y desde ahí, desde esta conciencia, vamos abriendo los ojos y nos abrimos al espacio. Una vez que pues, mi compañera Yolanda dentro del colegio me ha presentado,
Simplemente añadir un detalle, ¿no? Esta imagen, que para mí es un elemento clave, se vincula mucho a esta idea precisa de este Neptuno en Aries. Una iniciación, un movimiento desde lo profundo que se conecta con algo que va más allá. Estamos en un momento de apertura, de profundización. ¿Y qué es sí lo que nos lleva a este momento? Estamos, como estaba comentando, un momento en el cual empezamos un nuevo ciclo. Nos encontramos ante un momento de apertura, de profundización, de conexión. Esto está representado por Neptuno, luego iré hablando de él más, con más profundidad, al igual que siempre recordando aquellos elementos que nos vinculan profundamente a la energía de Aries. Pero ¿qué es lo que nos está queriendo decir este momento? Esta es una de las reflexiones a las cuales quiero ir abriéndolas, aparte de lo que les pueda comentar, porque debemos sensibilizarnos, aunque no estamos terminando un ciclo que empezaba prácticamente a mediados del siglo XIX. Prácticamente estamos hablando de 175 años con una energía de un ciclo de Neptuno que ahora va dejando su cierre. Una energía actualmente en el cual estamos vivenciando toda una experiencia en estos últimos años donde lo neptuniano, lo pisciano ha estado muy presente, lo inabarcable. Precisamente puede ser incluso que en esta presentación todo el desarrollo que vaya indicando pueda generar un poco una sensación de caos, porque esto es un poco lo que muchas veces nos llama Neptuno. Y a la vez estamos transitando un momento actual muy peculiar. Unos días, por un lado, donde nos encontramos con la energía de Mercurio retrógrada, donde nos anima a repasar y a revisar precisamente ese ciclo. Estamos a punto de empezar, habían cruzado Mercurio y después Venus, que también está retrogradando, al signo de Aries, ¿no? Empezando de nuevo un nuevo ciclo, un nuevo impulso, y revisan lo que han hecho. Remiran exactamente qué es lo que ha ocurrido. Atienden a nivel mental. Esto es lo que nos está queriendo decir Mercurio con este movimiento. Y a la vez nos encontramos también Venus haciendo el mismo trayecto, la misma revisión, atendiendo realmente a qué es lo que ha ocurrido. Y esto a la vez de un movimiento mucho más potente que cíclicamente tenemos los años, que es el movimiento de los eclipses. Esto lo encontraremos justamente el día 29, pero que también nos está hablando de este proceso vital. Y además, justamente cuando un planeta lento y además transpersonal, como es Neptuno, o como fue en su momento Plutón cuando entró en Acuario, o será Urano cuando en junio, perdón, entre en Géminis, nos encontramos entre una esencia donde las cosas cambian, donde el cambio es social, como ya se plantea la propia palabra de lo que son los planetas transpersonales, va más allá de nuestro propio ego. Son energías que nos vinculan en nuestra esencia. Y desde esa perspectiva vamos a encontrar esta nueva apertura. Una nueva apertura que en cierta manera, como iremos viendo, va a estar contenida, porque no están solo estos movimientos de estos planetas retrógrados, sino que Neptuno, como hizo en el pasado Plutón en Acuario, va a estar un tiempo y después, a partir de ahí, en septiembre-octubre, va a volver a Piscis, con lo cual después, ya en el 2026, ya tendremos la entrada definitiva, en lo cual vamos a poder tener una gran atención al simbolismo. Y esto es uno de los detalles, ya que hablamos de Neptuno en sí, vinculado a la energía de la casa 12 como planeta que lo abarca todo, ¿no? Vinculado a los océanos, ¿no? Esta energía que ven a la izquierda, ¿no? Lo más suavizada, ¿no? Muchas veces Neptuno lo podemos encontrar como un dios que en cierta manera hay una parte guerrera, pero en el cual aquí abre su esencia en una nueva etapa. Estamos ante un nuevo nacimiento, no hay nuevo nacimiento a nivel profundo, que también va a impulsar toda una serie de elementos polares. No simplemente va a ser calmado y cálido, sino que también vamos a poder aportar esa energía profunda de Aries que nos va a llevar a ese fuego, un fuego que se puede expandir a todo lo humano. Y dicho esto, vamos a recordar un poquito más en profundidad qué es Neptuno y qué es lo que estamos abrazando. Estamos abrazando ahora una energía que se expande, que es profunda, que nos lleva al inconsciente, que nos vincula precisamente a eso que es más profundo, ¿no? Fundamentalmente, Neptuno se vincula precisamente esa, como regente de Piscis,
a esa energía que se expande y nos lleva a una experiencia sin límites aparentemente. Abordamos y entendemos y conectamos con el todo. Y también vinculamos con una energía que guarda las memorias de todo. Es como ese gran océano de la vida. De hecho, muchas veces para poder comprender esta energía y esa fuerza profunda de Neptuno, es importante poder conocer de dónde surge la Tierra. La Tierra, al fin y al cabo, es un proceso muy lento desarrollado gracias a los océanos. ¿Por qué? Porque originalmente este planeta era un planeta rocoso, de roca, y gracias al efecto lento continuo, el océano fue disolviendo esas rocas, generando por un lado tierra y por otro lado arena, y eso es lo que después permitió emerger la vida tal como lo conocemos. Sin el agua, y de ahí ese simbolismo que vinculamos con las emociones, sin ese fluir, no estaríamos donde estamos. Y Neptuno nos recuerda esa energía profunda y cómo permite a la vez poder disolver cualquier existencia. Y además ahora en este proceso donde hemos ido encontrando estos últimos años, desde Neptuno en Piscis, nos ha abierto todavía más la energía. Hemos podido ver en elementos como profundos, como por ejemplo puede ser el arte. Hemos encontrado estos últimos años una apertura inaudita prácticamente en el mundo cultural audiovisual, con muchísimas películas que hemos podido encontrar, con un acceso a poder a esa experiencia de ilusiones, ¿no? Que nos remite muchas veces Neptuno. Y a la vez también que nos permite abrir a una sensibilidad y una profundidad. También Neptuno tiene esa parte que como nos va profundizando y va disolviendo todo, muchas veces podemos quedarnos sin referentes, pero forma parte también de cuando cerramos, cuando entendemos que realmente nuestra propia vida no es simplemente un hecho y ligado a nuestro propio ego, sino una experiencia mucho más profunda que incluso nuestra propia vida. Y que ahora ese proceso se cierra y que, como estaba comentando, ahora justo cuando entremos en Aries va a empezar y vamos a generar un nuevo parto, una nueva, posiblemente una nueva espiritualidad, como iremos viendo. Y así, una vez teniendo en cuenta toda esta energía profunda de Neptuno, nos debemos abrir también al otro elemento que entra en juego, a Aries, con ese fuego, con esa energía de despertar, de inicio, de pulsión que nos remite. Muchas veces podemos quedarnos cuando hablamos con Aries, justamente en estos días, casualidades o sincronicidades. He estado acompañando a dos personas precisamente que sus cumpleaños son pasado mañana, mañana y pasado mañana. Y precisamente se ve cómo esa energía de impulso, de fuego, de acción está ahí. Pero a la vez, Aries, cuando nos acercamos a su parte más espiritual, más profunda, debemos comprender que no simplemente es un fuego que está en acción, en movimiento, sino que es un fuego que busca una misión profunda. Hay un arcano en el tarot que para mí se vincula, que es el arcano del Papa, donde establece el Papa una conexión con lo espiritual. Y Aries, como signo de fuego, nos conecta con esa dimensión, es un signo cardinal que nos abre precisamente a lo espiritual, porque el nacimiento es un hecho espiritual. Tenemos la oportunidad de todas las variables y posibilidades de poder ejercer esta presencia en este plano. Y desde ahí nuestra alma tener una posibilidad para volver a jugar, para poder interaccionar con otras almas y seguir nuestro propio proceso de aprendizaje. En ese proceso de despertar nos abrimos realmente ante un mundo en el cual todo es una sorpresa, todo es una actitud de apertura, todo es una generosidad, porque todo nos llama la atención, todo es nuevo. Y aquí es donde también esta parte de energía de Aries que se abre, pero también tiene su polaridad que debemos comprender, y es cuando Aries también nos habla, vinculado a su regente Marte, sobre lo que es la guerra, porque toda acción conlleva una agresión, y esa agresión que es ir hacia el otro, que es contactar, cuando se polariza y no hay una conciencia, que es también parte de nuestro propio proceso evolutivo, sino nuestro propio camino, y estaría terminado. Ahí nos abrimos al conflicto, y cuando el conflicto se escala, nos abrimos a la guerra. Y no hace falta nombrar mucho para entender cómo nos encontramos actualmente. Hay toda una serie de conflictos mundiales, de tensiones, que puede ser que se den de una manera o de otra.
porque evidentemente uno de los elementos clave que también estamos jugando es que se me olvidó comentar antes en este momento de Neptuno, luego iremos profundizando, es que Neptuno como transpersonal no está jugando a solas, está con también sus dos hermanos mayores, Plutón y Urano, jugando. Y entonces nos habla de un momento vital, social, de transformación a niveles prácticamente nunca vistos, en los cuales yo creo que prácticamente podremos ser solo en parte conscientes y solo a la hora de tener la capacidad de mirar hacia atrás podemos comprender lo que está pasando. En sí, esto ya lo vamos pudiendo ver, por ejemplo, con la entrada de Plutón en Acuario y que fue justamente el surgimiento de la inteligencia artificial tal como la conocemos. Ya estaba anteriormente, seguirá posiblemente después, pero todo lo que es cómo está adheriéndose a nuestra vida social, cómo nos aporta, por ejemplo, estas imágenes que ven, ¿no? Surgen a partir de ahí y cómo está emergiendo a partir de ahí un cambio social. Y esto de la misma manera, a nivel mucho más profundo, también nos lo posiblemente nos lo pueda generar Neptuno. Pero bueno, viendo esta presentación ya de Aries y habiendo recordado un poco esta energía de Neptuno, porque vayamos contactando con esta parte simbólica, vamos a ir profundizando en sí ya en la unión. ¿Y qué es para mí una de las cuestiones clave de este Neptuno en Aries? La idea, la oportunidad de integrar una nueva espiritualidad a nivel consciente. Nos abrimos a un momento vital en el cual la vida nos ofrece un nuevo nacimiento. El ser humano que observamos como en muchos aspectos podíamos observar que hay una gran falta de conciencia, la vida nos ofrece una oportunidad a renacer, a conectar de nuevo con un nuevo estilo espiritual. Esto lo iremos viendo después posteriormente a nivel de fechas clave de cómo ha sido el recorrido del último ciclo de Neptuno en Aries. Pero una de las cuestiones que cuando vinculamos, como estaba viendo antes, la idea de esa energía de Neptuno profunda que se conecta con el todo, ¿no? Que nos habla de ese océano de vida, de esa espiritualidad que engloba todas las experiencias, lo inmenso, con esa energía de profundidad, evidentemente nos habla de una apertura. Estamos además en unos días, con lo cual, como estaba comentando antes, que es sincrónico en sí el movimiento de los eclipses. ¿Por qué? Porque es como toda una disolución de experiencias en el cual por un momento nos quedamos sin luz. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo cuando el hecho en sí del nacimiento es un proceso potente, es un proceso en el cual es casi catártico, ¿no? Para la madre como también para el niño o niña que nace en ese momento. Y entonces hay un cambio, ¿no? De experiencias en los cuales de repente uno cambia del entorno. De ahí, lo cual es como antes, ¿no? Sucedía inicialmente a veces como podíamos ver los partos, ¿no? Esta idea de que ante el cambio de medio acuoso a aire, surja esta idea del lloro, ¿no? De esa primera emoción. Cuando realmente lo que nos habla es que ha habido un movimiento muy brusco. Aquí, si tenemos conscientes de los procesos de cambio que están pasando, podemos entender que en este nuevo parto podemos hacer un ejercicio más consciente, más tranquilo. Y para mí el hecho sincrónico del eclipse es como un cambio de este medio acuoso a este impulso de fuego con un poco más de conciencia, con un poco más de tranquilidad. Para que entiendan un poco la metáfora, es como quien no sé si conocerán, ¿no? De estos partos que se hacen en el agua. Porque la idea es que entonces, que tuve la suerte de mi hija nacer de esta manera, el bebé cuando nace pasa a otro medio acuoso y entonces no hay un impacto tan fuerte, es progresivo. Igualmente es un nacimiento, surge fuera del entorno que le ha estado cuidando y es el primer contacto con algo externo e impacta, pero surge desde otro lugar, desde otra calma. Creo que tenemos la oportunidad, quienes tenemos acceso a estas herramientas de la cosmobiología y otras ciencias sagradas, de en estos procesos de cambio tan profundos que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo, tener esta actitud de conciencia, de integración para ir dando los pasos en nuestro caminar hacia adelante. Y volviendo un poco hacia el pasado y la cosmobiología, la astrología, es una ciencia sagrada que nos invita siempre a entender qué es lo que ha sucedido, más que a ver un poco
a predecir, ¿no? Realmente no podemos predecir algo que no hemos generado. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que pasó la última vez que Neptuno estuvo por ahí. Esto es una información que tuve la suerte de una conferencia de otra astróloga muy recomendable, Nadia Shah, que estuvo hablando sobre la materia y que en el cual tenemos que entender un poco y nos puede dar pistas a lo que pueda suceder, ¿no? En estos movimientos de aproximadamente estos 15 años en los cuales Neptuno va a estar en Aries de nuevo. Cuando fue esa última vez, ¿qué emergió? Uno de los primeros elementos más claves fue ese apogeo de la nueva era, ¿no? Del impulso del espiritismo, del esoterismo, tal como lo entendemos hasta ahora, ¿no? Movimientos como vinculado a Blavatsky, a la teosofía, ¿no? Hubo todo un surgimiento muy potente precisamente en esa época, que es precisamente esta vinculación, que tal como le estaba comentando, de Neptuno y Aries. ¿Qué nos encontramos también en esta etapa? Un movimiento impresionista en el arte. El arte genera una evolución, con lo cual también, que es otro de los elementos a los cuales se vincula Neptuno, nos va a hablar también precisamente que posiblemente emerja un nuevo estilo de arte. Evidentemente, en esta última temporada, dentro de ese proceso de Neptuno en Piscis, el arte está en un momento en el cual hay muchos estilos, ha habido en los últimos años muchos cambios, muchos estilos que se superponen unos a otros y no hay un estilo definido. Posiblemente nos abramos a un nuevo surgimiento en el arte. Puede ser que sea la vinculación del arte con la inteligencia artificial, por lo que estaba comentando, esta vinculación entre lo que es la energía de Plutón con Neptuno, con Urano, que además estará tanto Plutón como Urano en signos de aire. Honestamente no lo sé, pero evidentemente va a ser un elemento que posiblemente vaya a una transformación. Otro elemento que se está hablando también, pasó justamente en esta última ciclo y también en el anterior, es los posibles conflictos que puedan suceder en Estados Unidos. Y en ese momento hubo justamente una guerra civil, ¿no? En el anterior ciclo de Neptuno en Aries también, y es una de las cuestiones que se evalúan de qué manera, teniendo en cuenta la situación a nivel geopolítico, de cómo se encuentra Estados Unidos, sin entrar en este terreno, de observando qué es lo que puede pasar. Evidentemente, cuando hay un movimiento de Neptuno, que también nos habla de la humanidad, nos habla también de un nuevo surgimiento de las personas, ¿no? Eh, entonces, Neptuno, que son las masas, ahí justo en ese ciclo hubo también esta cuestión de la evolución de la esclavitud, aunque está en interrogante porque lamentablemente, bueno, seguimos siendo esclavos en otros ámbitos. También una parte humanitaria, como fue la Cruz Roja, o cuestiones más vinculadas al arte, como en este caso la fotografía en color, o también cuestiones simplemente como el hecho del propio cuidado, ¿no? Sobre el ser humano, ¿no? Y esa idea de la estética, ¿no? De ese primer libro ya famoso sobre dietas, o evidentemente el conocimiento sobre la vida, ¿no? En esta nueva apertura que fue el origen del hombre según Darwin, ¿no? Esto evidentemente, tal como vemos en el pasado, ya no está hablando de estas pistas de lo que se pueda abrir o nos pueda atender este Neptuno. Pero si lo queremos ver un poco más claro específicamente ya bajo lo que es una carta astral, ¿qué es lo que exactamente nos estamos encontrando o nos encontraremos el 30 de marzo? Aquí lo que vamos a percibir es justamente un estelio muy potente, como estaba comentando un poquito al principio, ¿no? Entre la posición de Neptuno, Mercurio retrógrado, Venus retrógrado y el nodo. Además, prácticamente a pocos grados vamos a encontrar a Saturno. Y luego un elemento clave también de ese momento, tal como estaba diciendo, es que el día anterior, así fue justamente en el grado noveno, habrá sido el eclipse. Esto que es lo que nos remite. Muchas veces, bajo mi perspectiva, cuando hablamos de un hecho, podemos encontrar el eclipse y atender que, por ejemplo, pues como eclipse parcial no sea tan fuerte, que posiblemente pues unas horas. Bajo mi experiencia, y hay un libro que le recomiendo muy interesante al respecto de Antonio Di Ippolito, el efecto de un eclipse, igual que cuando es justamente el momento de una luna nueva, una luna llena, tenemos que entender que no simplemente es el día. Días antes o días después hay un efecto que está influenciando ese momento. Para mí, esta entrada de Neptuno el día 30, justo un día después, va a estar vinculada en cierta manera a ese eclipse que hubo el día pasado.
Además, un eclipse, como le digo, aunque no genere una conjunción, para mí ese efecto va a estar ahí patente. Con lo cual, ¿qué nos va a remitir? Nos va a remitir en el cual, a un momento, una entrada de Neptuno, en el cual, por un lado, vamos a estar un poco sin comprender qué es lo que nos puede estar ofreciendo. Porque es como un eclipse, es lo que estaba diciendo antes, un momento en el cual estamos con los ojos cerrados. Esa luz que proviene del sol se tapa simbólicamente. Y entonces vemos las sombras, unas sombras que no podemos comprender exactamente lo que hay. También nos permite ir más allá, porque una vez que estamos en la oscuridad, podemos abrirnos a otros sentidos. Y entonces dejar por un lado el sentido visual, que es el predominante en nuestras vidas, y abrirnos a una percepción más profunda, sobre todo teniendo en cuenta este salto tan potente desde Piscis a Aries. Y para mí, este primer recorrido de Neptuno hasta que después vuelva definitivamente a quedarse en Aries, aparte de esta conexión, de esta apertura, lo que nos puede abrir también es a abrirnos mucho a todas esas ideas de signos y símbolos. Y esto también, ¿por qué? Porque en su recorrido, que también va a estar afectado, vamos a seguir manteniendo a Saturno en Piscis. Y una de las características propias de Saturno en Piscis es que la estructura, los patrones, la seguridad no se ejerce por un camino marcado, se ejerce precisamente por estas sincronicidades, por señales. Es, en vez de tener un libro de viaje que nos acompaña cuando queremos emprender un camino, son señales particulares las que nos llevan a un sitio u a otro para seguir evolucionando nuestra conciencia, que es el ejercicio más importante. Pero a la vez, este movimiento de Neptuno, esta entrada, nos habla también a una etapa, a unos meses en los cuales todo también va a estar con un ejercicio introspectivo. Ese hecho causal de que esté vinculado con el nodo, con Venus y Mercurio, es un ejercicio en el cual conectamos con una profundidad de nuestro ser, conectamos también con nuestro sentido profundo. Les animo también precisamente, aunque esto se acompaña más por la propia energía de un eclipse, que estos días normalmente uno pueda bajar la energía. Ahora luego hablaré un poquito también para finalizar la charla precisamente de esto, ¿no? Pero es una cuestión clave el poder ralentizar nuestro día a día, el poder comprender que cuál es nuestro sentido profundo, el pararnos, el atendernos, incluso buscar más espacios de soledad que de costumbre. Otro elemento también peculiar de esta primera entrada es precisamente que todo este estelio prácticamente está muy cercano a lo que es el movimiento, al menos en esta franja de lo que es de la parte de, lo podríamos decir, de España. Esto ya dependiendo de cada país, ya verán cómo varía, pero en España va a ser muy curioso porque entramos justamente en el punto central de la casa 9, ¿no? Y entonces nos está hablando, bueno, en este caso es una reflexión para la gente de España, que pensemos también, perdón, sobre la propia energía que se va a vincular a nuestra filosofía de vida, ¿no? A lo que nos habla el escenario de la casa 9, ¿no? A cómo es nuestro modo de vida, qué es lo que pensemos. Igualmente les animo a que si tienen oportunidad, intenten mirar con cualquiera de los programas que puedan tener a su disposición o páginas web que hay, a que miren exactamente, primero, cómo está vinculado con su carta astral, evidentemente, por si está generando aspectos, pero igualmente cuál es el escenario de su entorno, de su país, ¿no? Por la zona horaria, ¿no? Para entender cómo es el espacio al cual alrededor les puede estar afectando. Pero claro, como ven, este movimiento de Neptuno no simplemente va a estar afectando la casa 9. Como ven, hay fundamentalmente varios aspectos, concretamente tres, que van a ser claves, ¿no? En este movimiento. Por un lado, nos podemos encontrar precisamente este sextil, ¿no? Esta línea azul que ven, que es precisamente que no va a generar todavía, y hay autores que ya lo consideran, un pequeño gran trígono. Esto luego lo veremos como en la entrada definitiva de Plutón ya se dará, en la cual podemos observar justamente cómo están trabajando, ¿no? en coalición. Y además quien dirige ese triángulo, o en este caso esta unión, quien está en el centro es Neptuno. Sí. Quien comanda, en este caso, esta vinculación de movimientos que estamos experimentando es Neptuno. Es como quien tiene la voz cantante entre los tres transpersonales.
Esto, por suerte, está suavizando todos los movimientos que está generando Plutón, porque la última vez que tuvimos una unión potente de estos transpersonales fue justamente vinculados en la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, en aquella época era Plutón en Leo el que estaba transformando, ¿no? Y es lo que nos remitió, pues, a una experiencia vital del ser humano, ¿no? Con tanto dolor, ¿no? Y sufrimiento. Pero en este caso, la oportunidad, bajo mi propia perspectiva, y puedo estar erróneo, y simplemente en este caso es una visión teniendo en cuenta el pasado, es que nos encontramos ante un espacio donde el ejercicio de introspección y de honestidad hacia nuestro propio ser es fundamental, donde poder revisar tanto nuestros propios pensamientos como también nuestros propios deseos, gustos, donde se ubica también nuestra propia intención. De ahí un poco la propia posición del nodo van a ser elementos clave. Y luego el otro elemento importante que debemos tener en consideración va a ser precisamente este trígono que genera con Marte. Un Marte que después de un periodo en el que estuvo retrogradando, pues llegó a Leo, ahora vuelve a estar, ya está directo desde hace unas semanas, y donde también va a llevar parte de esta energía de acción. Una energía que por ahora está neptuniana, perdón, una energía que por ahora es de Cáncer, pero que en unos días abrirá su espacio a una apertura más de Leo, más de fuego. Con lo cual esto también puede ser muy interesante para que puedan ubicar en esta temporada de estos meses cómo les puede estar aspectando precisamente este Marte. Porque van a ser unas acciones que cuando tienen un efecto vinculado a Neptuno, y en este caso también, como ven, con este sextil a Urano, Marte se puede sentir un poco perdido. Y esto nos remite también, otra vez más, a este ejercicio introspectivo que les estaba hablando. A atender muy bien cómo dirigen sus acciones. Evidentemente, teniendo en cuenta si les aspectan sus cartas o no. Porque muchas veces lo que sucede cuando hablamos a nivel genérico de estas relaciones de los planetas transpersonales es pensar que nos afecta a todas por igual. Y evidentemente hay personas que dependiendo de su carta puede ser que les afecte, como puede ser que otras personas también, bajo su propio desarrollo de conciencia evolutivo, tenga un menor efecto. Luego otro aspecto quizás más curioso y en el cual también podemos observar que este efecto de Neptuno puede tener un vínculo, es que en la entrada va a generar un ojo. Un ojo es una estructura de dos semisextiles, aquí ven, y un sextil, ¿no? Ven aquí, que es como una figura de un triángulo pequeñito, ¿no? Con este verde así radiante. Es cuando tenemos aquí esta energía, lo que nos habla también de una profundización. Es como si viésemos con una lupa la experiencia donde nos encontramos. Con lo cual, más un Quirón, que en este caso se encuentra directo en Aries, es importante observar toda esta experiencia del dolor de quienes somos, ¿no? Quienes tenemos en Quirón en Aries lo sabemos bien, ¿no? Los procesos a la hora de iniciar acciones generan también a veces un dolor, ¿no? Y una dificultad. Aquí nos puede mostrar como un maestro, que es también la otra cara de Quirón, ¿no? El comprender que este nacimiento, aunque pueda resultar dolorosa esta nueva era, esta profundidad que estamos viviendo, acarrea también una maestría. Y desde ahí, todo el desarrollo de conciencia que podamos generar a nivel profundo puede ser un grato regalo para los próximos años, los cuales, como ven, para mí esto está hablándonos de una índole espiritual profunda, ¿no? Por ahí. Pero bueno, siguiendo el camino, teniendo en cuenta, como les digo, que esto va a ser un efecto momentáneo, me parecía interesante también, aunque quede un poco más alejado, mostrarles cuál va a ser la evolución de este Neptuno. Y si nos movemos al 26 de enero de 2026, y miren la curiosidad, estábamos hablando de la numerología por un momento, se fijan, era 30 de marzo, 30 del 03. Y ahora nos encontramos al 26 de enero del 2026, ¿no? 26 del 26. Y en este caso vemos como parte de los actores siguen involucrados desde otros lugares, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que nos encontramos? Por un lado, ya la entrada definitiva de Neptuno va a estar acompañada unos días después y prácticamente ya en conjunción con Saturno, con lo cual nos va a hablar también de una entrada donde se van a remover las estructuras, donde fundamentalmente ahí sí que podemos ver
el cambio que normalmente se asocia cuando un Neptuno entra en Aries, porque una de las características también de Aries es que cuando entra en transpersonal el efecto se ve muy rápido. Creo yo que por los indicativos que le estoy comentando de los planetas retrógrados que observo, puede ser que no lo observemos de forma tan directa, puede ser que también esté equivocado. Como les digo, también vamos aprendiendo por el camino en nuestro sendero. Pero un hecho llamativo de este movimiento de Neptuno es que si ven ahí el triángulo, el pequeño gran trígono está en acción con Urano y, y Plutón, y es singular porque los actores que hablábamos de Venus, Mercurio, el Sol y Marte, en este caso prácticamente van a estar haciendo conjunción con Plutón. Y van a estar muy cercanos directamente, pero podemos decir que van a tener la carga transpersonal de Plutón. Con lo cual, sí que hay una acción, una apertura a ya un impulso de nacimiento definitivo, ¿no? Es como si por un momento este parto surgiera, estuviese retrasándose un poco y definitivamente en enero del año que viene sí que diese ese impulso potente vinculado, de hecho, más a lo plutoniano. Pero bueno, esto, como les digo, ya más adelante ya profundizaremos y podremos hablar más de ese efecto, ¿no? De ese Plutón, concretamente de ese pequeño gran trígono en acción. Pero simplemente les quería remarcar, ¿no? Porque todo este movimiento no está solo vinculado a lo transpersonal. Vemos cómo hay un efecto directo, precisamente, ¿no? A estos planetas de tanto lo que es Mercurio como Venus y Marte especialmente, ¿no? Por ahí, simplemente para que lo vean. Y teniendo en cuenta toda esta perspectiva, ¿cómo sería entonces, qué podemos hacer, ¿no? Ante este escenario? Y he dado una serie de pistas, pero ¿cómo podemos profundizar? Pues por ahí, para mí, ante este escenario, tanto de esta entrada de Neptuno directamente al momento actual, como después a lo que es cuando este directo en general, es una serie de hábitos que podemos decir en general para toda nuestra experiencia. Una de las cuestiones clave que considero como muy, muy relevantes es el, es podernos conectar con nuestras propias herramientas, ¿no? A nivel iniciático, a nivel espiritual, ¿no? Poder profundizar en nuestras propias disciplinas para poder conectar con quienes somos. Como estaba comentando, en todo este movimiento de apertura, de renacimiento que nos ofrece Neptuno en Aries, nos encontramos ante un momento de fuego en el cual es un fuego muy introspectivo, donde también está involucrado el nodo norte, donde tenemos la oportunidad de conectar con nuestra esencia y demostrar nuestra autenticidad. Este elemento de autenticidad sin duda también va a ser otro elemento clave, pero para poder observar esta energía y poder dirigirla adecuadamente es clave todo un trabajo interior, de perspectiva, de conciencia, de apertura. Y para eso podemos utilizar diferentes herramientas. Por ahí puede ser el movimiento incluso desde la danza, ¿no? El movimiento, cuestiones como puede ser el tai chi, qigong o evidentemente también el yoga, ¿no? Como un elemento que nos abra la posibilidad a poder profundizar en nuestra propia experiencia. Y dentro de lo que es el propio recorrido, y aquí parte del auditorio será consciente de todo lo que nos ofrece el mundo del yoga, ese trabajo consciente de preparación previo a la meditación según el sendero de Patanjali se establece como una guía radical prácticamente para este movimiento. Sin duda, ante un momento en el cual posiblemente nos encontremos con mucho movimiento externo, muchas distracciones, momentos en los cuales puede ser que incluso nos podamos sentir perdidas, sin un foco, ¿no? Por este efecto que pueda generar Neptuno en Marte, donde puede ser que haya también muchos movimientos de revoluciones, de acción de la gente, también incluso posibilidades de apertura hacia, pues eso, hacia los conflictos, el mantener esa conciencia, ¿no? Recordar asanas como la vinculada al guerrero, ¿no? En el cual podamos atender a nuestro propio fuego interior, ¿no? A poder vehicularlo de la forma consciente y directa y no perdernos
en los espejismos que Neptuno también nos puede generar si no estamos centradas, va a ser un elemento clave. Allí también dinámicas, posturas dinámicas, o como puede ser, por ejemplo, el saludo del sol, ¿no? Cualquier cuestión que nos vincula a este fuego, conectando nuestro fuego interior y el fuego exterior y manteniendo esta alineación. Si no, hay riesgo, ¿no?, con todo este movimiento de que podamos perder un poco nuestro sendero, poder sentir una cierta desorientación, porque como esta energía surge y emerge, es una energía que desconoce y que tiene que comprender. En ese proceso de comprensión y apertura, en la cual la sociedad nos vamos a abrir, vamos a necesitar estas referencias para ahondar, ¿no?, en esto de ello. Y bueno, y cerrando un poco esta idea de esta presentación sobre este Neptuno en Aries, como ven, nos encontramos evidentemente ante un momento en el cual surge una vida nueva, surge una nueva espiritualidad posiblemente, un nuevo arte, posiblemente nuevos conflictos, nuevas revueltas, tensiones, pero a la vez es un momento, sobre todo en esta primera entrada de Neptuno, que para mí es clave atendernos a nosotras mismas, conectar con nuestra propia esencia, con la meditación, con el yoga, con nuestras disciplinas, con observar todo lo que sucede fuera para mantener nuestra propia conexión interior, para favorecer nuestro trabajo de autenticidad, de conciencia y desde este ejercicio aparentemente tan simple, seguir nuestro camino. Muchas veces sucede que ante unos grandes cambios uno puede tener la expectativa de que tiene que hacer grandes cosas, pero los grandes recorridos están conformados por pequeños pasos. Justo ayer veía un documental donde hablaban de lo que es un peregrinaje, y muchas veces cuando uno hace ese sendero, y la vida es al fin y al cabo un gran sendero, hay momentos en los cuales hay oscuridad o hay una necesidad de parar y de profundizar. Y antes de que emerja la luz, uno necesita ser paciente. O a lo mejor está lloviendo o sucede algo con lo cual uno debe parar. En este momento, para mí, estamos como esta esencia de esta chica, ¿no? Estamos ante un nuevo amanecer. Vemos una luz a lo lejos que se está abriendo, pero debemos ser pacientes. Puede ser que el amanecer se ralentiza más de lo esperado. Simplemente debemos seguir viendo todo ese trabajo que vamos desarrollando en nuestras propias vidas, de conciencia, de introspección, de observación. Y a partir de ahí, ir dando esos pasos, siempre que sean auténticos, entendiendo que la vida se va a abrir como una flor a lo que emerja de forma natural, ¿no? Este movimiento también sucede en primavera, con lo cual es otro de los hechos sincrónicos, sin duda, ¿no? Emergimos, evidentemente, de una manera más paciente, pero estamos emergiendo, estamos resurgiendo. Y desde ahí comprender que ante las polaridades siempre hay un centro, ¿no? Y es al cual debemos volver para seguir caminando y comprendernos y ayudar. Y nada, muchas gracias. Y ahora pues me abro a cualquier tipo de preguntas, cuestiones que tengan sobre este tema que, bueno, he intentado ser conciso, ¿no?, con los tiempos, pero bueno, imagino que habrán bastantes preguntas al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, David, por tan bonito tema. De verdad, hasta se me enchina la piel de escucharte la forma tan bonita que lo das. Me encanta este llamado a mantener la conciencia y atender nuestro propio fuego interior, a no perdernos en esos espejismos neptunianos que nos puede generar, dice, si no estamos centrados, ¿no? A seguir cada uno nuestro propio sendero. Me encanta. Pues si alguien tiene alguna pregunta, por favor levante la mano para irle cediendo la palabra para darles paso. Adelante, Toshiba Center, que veo que está aquí levantando la mano. Por favor, abra su micrófono. Sí, muchas gracias. Disculpe, pero mi nombre no sale ahí. Yo soy Claudia Torres, aquí de Jalapa, Veracruz. Estoy en la GFU. Yo tengo aquí varias preguntas. Primero, sí, lo quiero felicitar por la forma en que organizó la plática, y su hablar pausado pues me permite a mí hacer preguntas, porque en otras reuniones pues no puedo hacer ni preguntas porque no localizo ni qué podría yo preguntar. Entonces, esa erupción de energía
a la cual nos vamos a presentar, que la deberíamos estar sintiendo por este eclipse, ¿se debe a que Neptuno entra en Aries o se debe a su relación con Marte? Porque en las cartas que nos mostró veo que todavía en enero del próximo año Neptuno no va a estar propiamente en Marte. Esa es una situación. ¿Le puedo plantear otra pregunta o al rato? Si quieres voy contestando por partes y Ok. luego meto la siguiente, ¿no? Por no perder el hilo. Sí, a ver, cuando un planeta hace un cambio sobre todo un planeta transpersonal hace un cambio de signo, ya lo que tenemos, sobre todo en el último grado, esto muy documentado, porque si no ya nos podemos ir, pero ya el último grado ya nos va dando información, ¿no? Este simbolismo, independientemente del signo y del planeta que estemos hablando, ya nos da visos de por dónde va, ¿no? De hecho, por ejemplo, podemos observarlo, pues, por ejemplo, a nivel social, ¿no? Ya hay como movimiento de revueltas, ¿no? Y el tema que hemos ido viviendo prácticamente en los últimos meses con las guerras. Entonces, el movimiento de Neptuno se va a dar. Lo que pasa es que va a ser un movimiento, y sobre todo por la información y la experiencia que tuvimos del movimiento de Plutón en Acuario, ¿no? En el cual se abre un poco la perspectiva, pero después simplemente es unas señales. Luego, ya cuando entra definitivamente, y sobre todo cuando vuelve a hacer un trabajo, el signo previo, será muy interesante el movimiento de septiembre a enero de Neptuno en Piscis, donde realmente va a cerrar todo ese proceso, ¿no? Y esto lo vimos también con Plutón, como estaba comentando. Entonces, Marte, evidentemente, sí que hay una vinculación por ahí, ¿no? Pero lo que tenemos que comprender es lo interesante realmente es el movimiento del propio Neptuno, que sí que va a estar durante estos meses, desde el día 30 hasta septiembre, en Aries, y luego ya definitivamente desde el año que viene. O sea, solo va a estar del 30 de marzo a septiembre en Aries. Vuelve a Sí, salir, ajá, vuelve a salir, se regresa. sí. En su Porque retrogradación vuelve a Piscis y y, luego, y luego como está comentando, el 26 de enero ya queda definitivamente en Aries. ok, cómo no. La otra situación que a mí me llama la atención, siento que se enfatizó los cambios, ¿no? Por ejemplo, la última vez que estuvo en Aries, en 1800 y pico, en el arte surge el impresionismo. No podemos negar el gran valor emocional, técnico, pictórico que tuvo el impresionismo. Sin embargo, no creo que el arte, como cualquier otra cosa, siga mejorando y mejorando y mejorando, porque no podemos, la vida no es así. Llega un momento en que hay una decadencia, y esa decadencia en el arte la vemos. Claro, esto es mi perspectiva al respecto. Para mí el arte es una expresión neptuniana porque el artista lo que hace es poder transformar en una serie de elementos algo que cuando conecta con lo sutil, ¿no? Con el inconsciente colectivo, con la parte espiritual. El artista para mí es un canal, es un medio, no es tanto la persona. Entonces, desde ahí, para mí el arte... calificarlo como una parte decadente o, o darle una serie de características es una atribución que muchas veces la hacemos desde el momento presente, ¿no? Bueno, no, maestro, yo pienso que no, porque no podemos comparar el arte de ahora con el arte, pues, de los tiempos pasados, donde había una armonía que realmente se relacionaba con el sentir del ser humano. Ahorita, por ejemplo, la música estereofónica y todo esto no es música, porque choca con lo que somos emocionalmente. Entonces, Bueno, sí, le entiendo, pero simplemente observe cómo es su perspectiva al respecto, ¿no? Mire, siento que vivo en la cuestión artística y siento que es un sentir general. Claro, para el que inventa o crea un cuadro con una pintura sacando espuma, siente que eso es un gran mensaje o siente que es un gran desarrollo técnico, pero los que hemos tenido la oportunidad de ver el arte anterior, sabemos que no, porque no hay estética. Es decir, el sentido de la estética ha cambiado, el sentido de lo musical ha cambiado. Eso no lo podemos negar. Además, pues sí, yo creo que no podemos seguir mejorando, avanzando. Eso no es posible. Llega un momento como la ciencia hoy está en contra de la vida humana. Entonces,
Sí, No sí, podría- disculpe el interrumpo, lo digo porque nos podemos perder un poco en el hilo de la presentación. Ok, Simplemente decirle un detalle para que hay un autor bastante joven que está generando nuevas armonías en la música, que es Jacob Colum, que está buscando un nuevo estilo y que esto no es un estilo que llame la atención a nivel general, que simplemente lo entienden los músicos. Es decir, debemos comprender que una de las esencias de la vida y de la conciencia es su evolución permanente. Simplemente debemos comprender dentro de esos ciclos qué es lo que nos está enseñando a cada una en su propio proceso, ¿no? Y simplemente lo digo porque si quiere otro momento me puede contactar y podemos seguir sobre esta cuestión, ¿no? Pero que simplemente lo veamos desde esa perspectiva profunda, ¿no? La consciencia en su magnificencia siempre busca esa evolución constante. Es una de las premisas en sí que podemos observar en la vida, ¿no? Simplemente para que lo tenga en cuenta. Si le parece bien, vamos a hacer otras preguntas al respecto. tengo otra pregunta ya aparte de eso. Hablábamos de que hay un renacer espiritual, Sí. pero ahorita, ¿qué podríamos hablar digamos, de un Trump o de personajes así que están fomentando, o el primer ministro de Israel, gente que están fomentando guerras? ¿Hay crecimiento ahí? Porque como que siempre estamos sometidos no al crecimiento espiritual, sino al crecimiento del poderoso. Entonces, ¿cómo podría verse la espiritualidad? ¿Cómo, cómo ver que hay un crecimiento espiritual si son esas fuerzas que están en contra de la humanidad que están teniendo más influencia en todos los aspectos del vivir? Bueno, como les comentaba, una de las características de que nos podemos encontrar de esta etapa de Neptuno en Aries es donde podemos observar la polarización y la ilusión, el ilusionismo, con lo cual uno de los efectos de Marte cuando hay una baja conciencia es conectar con la guerra. Esto ya lo comentaba precisamente cuando en el otro movimiento que hubo de Neptuno en Aries con la guerra civil en Estados Unidos, y esto lo podemos observar ya actualmente. La cuestión es que tenemos la capacidad de poder identificarnos con aquellas personas que generan un dolor. Lamentablemente el ser humano va evolucionando su conciencia, pero por ahora necesitamos experiencias duras para cambiar y seguir evolucionando. Y lamentablemente nos vamos a encontrar con más escenarios vinculados a personajes que tienen el poder y abusan de él. Esto históricamente no es nuevo. En todo momento lo hemos tenido. La diferencia con la actualidad es que tenemos la capacidad de poder observar lo que sucede prácticamente en el momento real en cualquier punto del planeta Tierra. Y eso hace que vayamos adquiriendo una perspectiva diferente. Eso fundamentalmente cuando vivimos grandes tragedias, el ser humano por reacción se mueve y se transforma. Esto históricamente lo hemos podido ver en muchísimos momentos. Y está claro que hay momentos en los cuales hay una mayor oscuridad. Hay personas que dicen que nos adentramos en una etapa nueva de feudalismo que se llama sería como un tecnofeudalismo. Por eso decía que lo importante no es tanto lo que sucede en el mundo exterior, en el cual posiblemente podamos adherirnos a esa decadencia, sino observar también todo lo que sigue iluminando y cómo a su vez cada vez hay más personas que van desarrollando y acercándose a una espiritualidad que les transforma. La clave para mí es poder conectarnos con en ese movimiento, porque si no podemos quedarnos en todo el movimiento que hay en el otro lado con toda una sensación de ilusión que nos puede perder. Y esto también es Neptuno en Aries. Un Neptuno en Aries en los cuales puede ser que nos perdamos y pensamos que todo es caos y que hay dificultad para seguir creciendo. Es la elección de nosotras mismas si tenemos una conciencia en nuestro propio centro de poder comprender eso y dirigirnos hacia un lugar donde queramos. De ahí esa combinación que para mí es clave, ¿no? Del nodo norte ahí. Gracias por sus preguntas. Muchas gracias, profesor. Pues damos paso a la pregunta de Sandra Bonilla, después Luis Enrique y después María Dolores. Adelante, Sandra. Sí, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Me disculpo un poco por la cámara, es cuestión de mi señal, pero a mí lo que me gustaría comentar, más allá de sin entrar en discusión, por supuesto,
con los comentarios de la compañera anterior respecto a que en realidad la influencia de las energías y el surgimiento de líderes mesiánicos y tal, finalmente no implica una evolución necesariamente mejorar si nosotros no nos observamos y estamos abiertos al cambio. Entonces, aquí un poco observando esta parte de los planetas que vamos a tener retrógrados y que aún no terminan de llevar su alineación, bueno, en cuestión, en el sentido normal, que es Venus y Marte, pues también van a permitir justamente este tipo de energías y más bien esta parte de entrar a la espiritualidad, pero desde la observación de nosotros mismos como personas, estudiar, por supuesto, y revisar nuestras respectivas cartas, cómo nos afectan estas energías, quizá pudiera ser una mejor manera de canalizarlo. Podemos encontrar que algo es bello o no lo es, esto dependerá de nuestra historia de vida, de nuestra perspectiva, pero finalmente sí tomar muy en cuenta que Urano está ahí y que eso implica un cambio, implica una transformación. Viene Plutón y no podemos quedarnos con las ideas que teníamos antes sin tener esta apertura. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿cómo podríamos nosotros, más allá del contexto en el que nos desenvolvamos, poder canalizar esta energía para llevar esta espiritualidad a crecer en lugar de entrar en la confrontación? Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Sí, estoy de acuerdo con su reflexión. Creo que es muy adherida a lo que estaba comentando. Para mí, este momento vital nos ofrece una gran oportunidad. Y es que gracias a los canales de información, y esto lo veremos sobre todo en el movimiento y el impulso precisamente de ese Urano cuando entre en Géminis en junio, creo que tenemos la oportunidad de poder, y el movimiento actual de Plutón en Acuario, de encontrar esos espacios de personas que están alineadas con nuestros propios valores, ¿no? Con nuestra propia ética, con nuestras propias querencias a nivel social. Y desde ahí poder alinear no con un pensamiento egoísta, sino con un pensamiento grupal, social, que impulse una transformación. Creo, y esto ya es una opinión puramente personal, que tenemos ahora la oportunidad de, de no tanto caer en la queja, que sería como un movimiento más vinculado al juicio y a una perspectiva de lo que creo que puede estar mal, a la oportunidad de decir dónde puedo aportar para crecer. Y ahí es para mí donde también está este empuje y este impulso de esa nueva espiritualidad. La nueva espiritualidad no la va a generar alguien externo, la vamos a generar el ser humano y las personas que estamos aquí. Nosotros vamos a ser parte de esa nueva espiritualidad, cada una desde nuestro propio trabajo. Entonces, para mí va a ejercer ese ejercicio de red de comunicación. Es lo que plantea, al fin y al cabo, en su propósito, la propia idea de lo que es la red GCU. Poder desarrollar una red de fraternidad que impulse un trabajo consciente. Creo que estas palabras adquieren un valor esencial precisamente en estos momentos. El hecho de poder encontrar espacios donde pueda buscar y encontrar personas que a partir de ahí generemos esa vinculación, como aquí y ahora, ¿no? Personas que estamos en diferentes países, lugares, y que a través de una serie de conocimientos tenemos la oportunidad de nutrirnos y a su vez de poder nutrir a otras personas con las cuales relacionamos, que a su vez van a generar, ¿no? Ese efecto de eco. Que al fin y al cabo es como cuando, es el ejemplo que muy conocido, ¿no? De cuando cae una piedra, ¿no? En un lago y entonces las ondas van abarcando, ¿no? En este caso creo que tenemos la responsabilidad de generar, de ser esas piedras, pero no para generar un efecto de, de distracción, sino de conciencia, ¿no? Por cada acto consciente que podamos poner en nosotras mismas y en nuestras relaciones en cada momento, va a generar ese efecto expansivo y quizás en personas que nunca conoceremos. Para mí eso también forma parte de esta nueva espiritualidad, ¿no? Con un contacto, con una capacidad de transmisión de la información que en otros momentos de la historia no habían sido posibles, ¿no? Una persona antiguamente podía ser consciente en su propia localidad, con las personas que tenía a su alrededor. Ahora alguien podemos verla en YouTube, por ejemplo, y nos puede impulsar o iniciar. Quizás una persona que esté escuchando esto le genera un cambio. Un pequeño cambio es suficiente, porque un pequeño cambio en muchas personas es un gran cambio, ¿no? Muchas veces pensamos que las transformaciones tienen que ser radicales y puede ser que las haya en un momento determinado, pero las más consecuentes son las que suceden poco a poco. Evidentemente están los movimientos de Urano, ¿no? Pero creo que aquí el movimiento de Neptuno que nos invita es esa disolución profunda, a disolver nuestras máscaras, a ver y observar cuáles son esos aspectos
que muchas veces nos generan dificultades para mostrarnos de forma auténtica, ¿no? Para poder compartir nuestra propia espiritualidad hacia personas que creemos que se puedan impulsar a partir de ahí. Creo que es esa combinación entre lo interno y lo externo donde podemos encontrar la cohesión y la transformación. Muchas gracias. Gracias, profesor. Adelante, Luis Enrique. Sí, buenas tardes. El tema me conecta con la parte espiritual, ¿verdad? El guerrero espiritual. Pero la tendencia es también con la mística también, ¿no? Con la parte mística. Pero también pienso yo que ahí le pregunto al maestro, ¿no? ¿Cuál es la tendencia contraria, pues, en ese sentido, pues? Porque a mí sí me está conectando mucho con la parte espiritual, ¿no? Con la parte intuitiva de Neptuno, pero hay una parte que se puede convertir en contraria, ¿no? Entonces, ese aspecto normalmente no lo tocó. También me conecta con el Papa, ¿no? Con el papado, ¿no? Pero la parte contraria, ¿cuál sería, maestro? Es lo que me gustaría saber. Y muchas gracias, me encantó su plática. No, muchas gracias, Luis Enrique. Bueno, no he sido consciente por el tema del tiempo también de no profundizar. Sin duda nos encontramos, podemos hablar fácilmente de la otra polaridad. La otra polaridad nos encontramos con la guerra, ¿no? Con lo que son los conflictos humanos, ¿no? Cuando nos encontramos ante la otra persona y esta energía de Marte lo que hace es agredir, ¿no? A otra persona sin entender que es algo más profundo, igual de bello que con quien se encuentra. Un movimiento de Neptuno en Aries también nos va a remitir a una adoración de lo marcial, ¿no? De lo marciano, de lo que está vinculado a la guerra. Y puede ser que también nos encontramos con movimientos, por ejemplo, con revoluciones sociales violentas, con movimientos también de adoración precisamente a la guerra. Ahí recuerdo es decir, comentario por parte de un astrólogo que decía, ¿no? Que puede ser que surja que la guerra esté de moda, ¿no? Y que sea cool o interesante o guay el hecho de, pues eso, de tener ropa militar, de estar vinculado a lo que es a lo militar. De hecho, por ejemplo, en Europa se están tomando una serie de medidas a nivel político precisamente para invertir muchísimo dinero en la guerra, ¿no? En lo militar. Entonces, evidentemente, va a ser el dolor y el sufrimiento en ese otro lado, lo vamos a poder ver. Y después también otra de las cuestiones que podemos encontrar va a ser vinculado a todo el contexto que tenemos ahora también de ese movimiento de Plutón en Acuario y como digo está vinculado y ese Urano que nos encontramos que todavía está retrogradando, bueno, retrogradando no, pero luego lo veremos en enero que va a volver a retrogradar a Tauro. Este movimiento en Tauro, que iba a decir, perdón, a un movimiento donde nos encontramos con muchos extremismos a nivel político. Esto es una de las características de Urano en Tauro, ¿no? Donde lo que es lo que consideramos como extrema derecha o aspectos radicales, que lamentablemente lo estamos viendo, caen, es decir, se ven de manera muy clara. Entonces, hasta que Urano no pase a Géminis definitivamente, evidentemente, posiblemente vamos unos tiempos muy convulsos, precisamente por eso, ¿no? Por los conflictos, las guerras. Nos encontramos también a nivel geopolítico y económico también con muchas tensiones, ¿no? Se utiliza al ser humano simplemente para poder acaparar poder, ¿no? Y esto también, sin duda, para mí va a ser uno de los momentos de fragilidad, ¿no? A la hora de poder afrontar nuestro propio trabajo personal. De ahí quizás ha sido intencionalmente que yo me haya enfocado más hacia ese trabajo interior y personal, más que a poder compartir el dolor, porque muchas veces en el día a día, en cualquier noticiario o medio de comunicación, solo tenemos la tendencia a observar cuestiones que nos generan dolor, que nos generan una baja frecuencia, una baja vibración. Evidentemente no es aislarnos de todo ello, pero ser muy conscientes de que hay una tendencia también y una conciencia de manipulación, que va a ser otro de los elementos también que muchas veces se vinculan al neptuniano. Entonces, ser muy concretos y específicos en cuál es la dieta de información va a ser clave, porque evidentemente, como estamos muy expuestos a todo lo que sucede, no se muestra todo lo bello que va desarrollándose en el planeta Tierra a la vez. Se nos muestra todo lo que va generando dolor. Y al final esto puede provocar una sensación de que todo lo que sucede es doloroso. Y esto simplemente es una parte de la vida. Lo que pasa es que podemos poner, como decía, el foco en eso o ser muy conscientes de que es una parte
y poner nuestra vida y nuestra atención hacia otro lado, teniendo en cuenta que evidentemente no vamos a vivir en los próximos años unos momentos fáciles. Cualquier momento de cambio va a ser momentos muy radicales donde van a haber muchas tensiones a muchos niveles. Pero por ahí ese trabajo profundo, ¿no? Para mantener siempre el centro ante todo el movimiento externo que por momentos puede ser muy caótico. Gracias, maestro, estuvo muy bien. Gracias. Un placer. Gracias, profesor. Bueno, nada más para Una puntualizar, pregunta. recordar que lo que vemos aquí por cuestiones de tiempo, pues son probaditas de temas interesantes, temas cosmobiológicos, y pues bueno, es al final con el interés de que ustedes se interesen en ahondar, ya sea en los diversos cursos que se imparten dentro de la red GFU o leyendo o investigando por su cuenta, ¿no? Sería como imposible ver a profundidad los temas por cuestiones de tiempo. Bueno, pasamos con la pregunta de Dolores, y puedes abrir su micrófono, y después aquí otra manita que está levantada, y creo que ya serían todas, ¿verdad, Francisco? Porque creo que ya estamos en tiempo. Bueno, ya tú nos... Sí, correcto, ya estaríamos sobre el tiempo. Muy bien, María Dolores y Ramón. Adelante, María Dolores. Gracias. Yo voy a tratar de ser breve. Muchas gracias, David, por una exposición muy bonita. Yo quiero hacer nada más un comentario, tal vez no sea pregunta. Yo soy de la era de Piscis, nací en 1947. Me tocó parte de la iglesia rigurosa, besarle la mano al sacerdote, confesarse cada 8 días, ir a misa cada 8 días, eh, pero eso se empezó a diluir. Sin darme cuenta, llegó el momento en donde el Papa ya no es el jerarca como lo fue anteriormente. Ya no voy a misa, ya nada más realizo un antenaje desde mi casa, ya veo que el arte, la tecnología, el deporte, todo ha cambiado para bien de la humanidad. Yo así lo siento. Hay más libertad de expresión, hay nuevas carreras de diferentes eh, áreas, y la entrada de Neptuno a Aries, pues sí, nos va a sacudir y todo, pero yo creo que venimos a eso, a aprender, a salir adelante, a desarrollar conciencia. La educación, ya no se utiliza el pizarrón ni el GIS, ya son pizarrones electrónicos y ya es contable y de otra manera. Todo va evolucionando. Las pinturas de la época medieval, la música, la poesía, las danzas, fueron bonitas en su momento. Lo que tenemos ahora también es bonito. Hay que disfrutarlo, hay que dar apertura, y llevamos apenas 78 años en la era de Acuario. Entonces, pues yo estoy agradecida porque nací en Piscis y estoy disfrutando lo de esta nueva era. Muchísimas gracias, David. Y pues adelante, nada más, no detenernos, abrirnos. Muchas gracias. Gracias, María Dolores. Adelante, Ramón, si gusta abrir su micrófono y plantear su pregunta. Hola, bueno, agradecerte la charla que nos has dado, David, y quería hacer un par de comentarios acerca de la entrada de Neptuno en Aries la anterior vez en el siglo XIX. Una de las cosas que hizo fue que coincidió con la publicación del Capital, que es la base sobre la que se fundamenta el comunismo a nivel internacional, ¿no? Entonces, esa ideología ha perdurado durante todo ese tiempo, y en la actualidad prácticamente se ha desdibujado completamente. O sea, en la actualidad ya lo que se consideraba el comunismo, pues ya no existe en ningún país, porque los países comunistas son capitalistas, por ejemplo en China, ¿no? Entonces, lo que yo quería comentar es que en la actualidad la forma de espiritualidad que se va a seguir va a cambiar también radicalmente. Yo no creo que se mantengan más que como una base y como un punto de partida las formas de espiritualidad y las prácticas que encaminan a eso. Por ejemplo, yo cuando te estaba escuchando hablar del tema del yoga, está bien, desde luego el yoga es una buena base, pero yo creo que a partir de ahora hay que plantearse que pueden haber nuevas alternativas más acordes con los tiempos que vivimos y más ajustadas a la realidad y a nuestras necesidades actuales, porque yo creo que las cosas han cambiado mucho, y con esta entrada de Neptuno en Aries va a traer eso. Como también participo en la red GFU y en la orden, pues supongo que muchos de los que estamos aquí también lo hacemos.
hay que empezar a plantearse que lo que ha servido hasta ahora quizás haya que modificarlo de una forma importante para adaptarlo a la nueva realidad. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón, por el punto de vista. Estoy de acuerdo con ello. Ahí he puesto el yoga porque básicamente porque hay un conocimiento común y porque el yoga como tal es una tradición que lleva mucho más recorrido que un propio ciclo de Neptuno, ¿no? ¿No? Al fin y al cabo es mucho más grande. La clave para mí, si se da cuenta, no es simplemente ha nombrado el yoga, ¿no? Anteriormente había nombrado la danza, el qigong, el tai chi. Es decir, simplemente he sido ejemplos para que encontremos nuestra propia forma. Creo que para mí, estoy de acuerdo dentro del movimiento en el cual nos encontramos actualmente, es encontrar nuestra propia forma de espiritualidad. No es seguir un dogma, una estructura externa, sino poder comprender que podamos encontrar nuestro propio estilo. Y si una persona encuentra en el yoga, dentro de su abanico completo que hay actualmente, esa vía para poder conectar con su propio centro, perfecto. Pero si es otro tipo de práctica que se conecta a nivel espiritual, también es perfecto, ¿no? Es decir, yo soy una persona que siempre ha ido indagando desde ahí. Entonces, no creo que ante la apertura que estamos desarrollando tengamos una única vía. Creo que también nos abrimos hacia un escenario donde precisamente por ese movimiento acuariano, y yo soy justamente sobre el acuario, nos vamos a encontrar a nivel complementario con una capacidad de poder desarrollar nuestro propio estilo, ¿no? Como comentaba también antes la compañera, ¿no? De poder entender cómo es nuestra vía de comunicación y de conexión con lo espiritual. Y desde ahí yo no sé cómo se va a abordar, pero sí que creo que lo que debemos abrirnos es a ser honestos a qué es lo que necesitamos de ese terreno, ¿no? Venimos de una época pisciana o ese eje Piscis Virgo, ¿no? Donde las estructuras, las normas, el patrón era el fijo a seguir, ¿no? Creo que estamos ante una nueva posición entre el eje Acuario-Leo, donde lo que nos abrimos realmente es una experiencia común, desde la diversidad hacia la unidad, ¿no? Cada uno con su propia unidad, su propia perspectiva, su propia comunión, pero que al fin y al cabo nos damos cuenta, como planteaba ya realmente plantea cualquier misticismo, da igual la vía que uno tome, el centro es el mismo, ¿no? Vamos a llegar al mismo punto. Lo que pasa es que nos hemos perdido entre esos simbolismos y entender que una vía era mejor que otra, ¿no? Hay muchos filósofos que ya hablaron precisamente todo esto. Creo que ahora la clave es entender y respetar que uno puede tener cualquier tipo de vía espiritual, porque al fin y al cabo estamos hablando de los mismos. Lo que pasa es que yo necesito un lenguaje y otra persona necesita otro. Yo ahora me estoy expresando en español, otra persona que estará buscando su propio camino en chino con otra cultura. Esa cultura va a tener sus propios mecanismos para poder desarrollarse. Al fin y al cabo, la clave es no diferenciarnos, ¿no? Ante un mundo en que puede ser que tengamos esas tensiones de separación, porque lamentablemente es la parte oscura de Acuario, ¿no? El hecho de generar separación y poder comprender de que podemos aunarnos en esas diferencias para complementarnos y poder crecer desde ahí. Y luego también un detalle importante, ¿no? Para que tengamos en cuenta el propio movimiento. Justamente estos días, y esto también va a estar vinculado precisamente con esta entrada de Neptuno. Uno de los movimientos del eclipse es que las apariencias se pueden perder. Puede ser que también nos podamos caer en precisamente un poco lo que ha surgido, la propia tensión. Simplemente la diferencia de perspectivas y caer en que mi perspectiva es diferente de la tuya, en vez de entender los puntos en común que hay, ¿no? Esto también es clave, creo que para este proceso, ¿no? De ahí lo que comentaba de la idea del centro. Muy bien. Pues por mi parte le agradezco, profesor David, su bonita plática y sus interesantes puntos de vista y a todos los presentes su participación y les cedo la palabra a Francisco. Adelante. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, David. Y quiero felicitarte por este tema tan bien desarrollado. Has logrado sembrar la inquietud de nosotros cuando entramos. Bueno, normalmente nos dedicamos a estudiar y aprender, pero el día de hoy has sembrado esa semilla de que qué vamos a hacer con este aspecto para crecer internamente y desarrollar, ¿verdad? En vez de luchar en contra de él, ser mejores, tratar de estar en armonía con lo que suceda en el exterior, pero si no estamos en paz con nosotros mismos, pues entonces caemos en la trampa. Te felicito, muy bonito tema, muy bien desarrollado, excelentes láminas como siempre y muy buen desarrollo del mismo. Pues David, gracias y te esperamos en otra sesión cuando tengas la oportunidad de participar y estar con nosotros aquí en el COIPCO.
comentarles que en la Semana Santa vamos a tener el Congreso Internacional de Cosmología que va a ser del 16 al 18, al 20 de abril, por ejemplo, no me acuerdo ahorita de las fechas. Ahí vamos a estar tocando varios temas para aprender astrología, desde cursos básicos de la mitología hasta cursos avanzados. Estaremos poniendo aquí un video sobre los temas. No sé si hemos invitado a David o si él tenga tiempo de participar en línea. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ¿Desarrollando algo? Perfecto. sí, ¿Cuál va a ser tu tema, David? precisamente la vinculación entre la astrología y el tarot, ¿no? Porque también pertenezco al Excelente. colegio de tarot, Sí, entonces hablaré precisamente de cuáles son los posibles vínculos para poder comprender, ¿no?, esta perspectiva en común. muchas gracias, David. Y bueno, también va a estar la profesora Yolanda. Los invitamos a todos. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Y gracias, David. Muchas gracias, un placer. Gracias, buena tarde. Hola.